Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Les invito a ponerse en pie. Vamos a orar al Señor para pedirle a Él que nos entregue su palabra, y también vamos a orar por estas notas de oración que han enviado para que el Señor atienda la súplica de cada uno. Él nos ha dado la promesa que todo aquello que pidamos puestos de acuerdo será hecho, y es lo que esperamos ahora que el Señor hará. Oremos entonces. Padre, gracias te damos por el privilegio de estar reunidos una vez más con tu iglesia, sabiendo, Señor, que en la oración unida tú has dado la promesa de que todo lo que pidamos en común acuerdo será hecho. Y es lo que ahora hacemos. Traemos ante ti estas peticiones de oración, las cuales, Señor, tú conoces de manera detallada y que sabemos habrás de dar la respuesta según tu bondad, según tu misericordia. Ayuda al que está enfermo, al que enfrenta dificultades, al que necesita una palabra de guía en algún aspecto de su vida, al que está desempleado, auxílialo, Señor. También hoy te pedimos que nos entregues tu palabra, ya que hemos venido, Señor, para aprender más de ella. Y tú, Señor, eres el que ha dado la promesa que tu Espíritu nos guiaría a toda la verdad, nos enseñaría todas las cosas. Enséñanos entonces ahora, y aquellos que todavía no te conocen, alcánzalos, sálvalos y añádelos a tu iglesia. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo pedimos. Amén. Hermanos, abramos la palabra de Dios en la carta a Filemón. En la última oportunidad iniciamos el estudio de esta carta a Filemón y vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio. Muy bien, dice entonces Filemón, versículo 4 en adelante: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tenéis hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden, por favor, tomar sus asientos. Hermanos, seguimos adelante con el estudio de esta carta a Filemón. Usted puede notar que es una carta corta, más o menos lo que era una hoja de papiro. Daba espacio
una sola hoja para poder escribir un texto de más o menos del tamaño de Filemón. Es lo mismo que ocurre con la segunda y la tercera carta de Juan. Si usted las compara así a simple vista, estoy hablando del tamaño, usted se va a dar cuenta que tanto Filemón como segunda de Juan y tercera de Juan son cartas que más o menos tienen el mismo tamaño. Filemón es un poquito más extensa que segunda y tercera de Juan, pero anda más o menos en ese parámetro. El tamaño de esas cartas en cierta manera responde al hecho de que solamente querían usar una sola hoja de pergamino. Y como le digo, esta es la cantidad de texto que cabía dentro de una hoja. Más de eso, como por ejemplo Judas, que solo tiene un solo capítulo, pero es un poco más extensa, esa ya no cabía en un solo folio, tenía que usarse otro más. Y ya no se diga pues las otras cartas más extensas como Romanos, por ejemplo, que ya ocupaban varias hojas para poderlas escribir. Entonces, por un lado, el límite que daba una hoja de papiro es uno de los elementos que contribuye a que esta carta sea breve. Pero también, más importante que eso, quizás es que lo que Pablo tiene que decir en esta carta es algo muy corto. Después de la introducción a la carta que vimos la vez anterior y lo que es el saludo, que es lo que estamos viendo ahora, ya viene directamente lo que es el cuerpo de la carta y luego ya viene la despedida, que también es breve. En otras palabras, lo que Pablo tenía que decir era bien poco. Y lo que eso poco que él tenía que decir, hermanos, no tenía nada que ver con doctrina, no tenía nada que ver con una enseñanza que él quisiera trasladar a Filemón, o como lo hemos visto, a la iglesia, porque como dijimos que Filemón es una carta personal, pero no privada. Pablo le hizo de manera que se leyera a toda la congregación en Colosas, que era donde vivía Filemón. Pero no hay allí ningún contenido doctrinal, no hay nada que Pablo quiera regular, algo que estuviera mal. Y como lo vimos, bueno, lo mencioné, pero lo vuelvo a repetir, que en toda la carta solo una vez se aparece la palabra iglesia, y es en el versículo 2, que la menciona de manera indirecta porque Pablo está saludando a la iglesia que está en tu casa, como parte de un saludo, no porque quiera decir algo específico sobre la iglesia. Entonces, si es una carta que tiene todas estas cualidades, que es muy breve, y lo poco que dice no tiene nada que ver ni con doctrina, ni con enseñanza, ni con exhortación, ni con consuelo, donde no hay los temas tradicionales de Pablo como la gracia, la justificación por fe, la iglesia, que como le digo, aparece contingencialmente, podríamos decir, como parte de un saludo, pero no es que Pablo vaya a tocar nada, ningún tema sobre la iglesia. Y toda la carta es simplemente solicitar un favor. Ese es todo. Y el favor que Pablo le está pidiendo a Filemón, el principal es que reciba a Onésimo. La vez anterior expliqué que lo que Onésimo estaba haciendo era acudir a un recurso legal que había en la época para tratar de conciliar
su relación con Filemón y que él no fuera a reaccionar molesto. Eso es lo que Pablo hace, está sirviendo como mediador. Y luego que ya casi en la despedida de la carta, también Pablo le pide otro favor, pero eso es secundario, y es que le dice que él va a llegar a visitarlos y que si por favor le puede preparar hospedaje para cuando él llegue. Según la historia que tenemos en el libro de los Hechos, Pablo nunca fue a Colosas. Es decir, eso que en la carta le pide como un favor secundario, que le prepare hospedaje, es algo que nunca ocurrió porque Pablo nunca fue a Colosas. Entonces el favor principal es un favor personal que él está pidiendo, no para él, sino que a favor de Onésimo. Entonces todas estas características que estoy mencionando nos pueden llevar a una pregunta, y la pregunta es, bueno, si es una carta con un propósito tan personal y posiblemente Pablo escribió otras cartas a otros hermanos en otras ciudades que eran también de carácter personal y que por ser de carácter personal la iglesia no consideró que tuviera un valor especial y no fueron conservadas. Sin embargo, sí se conservó la carta a Filemón. Entonces esto nos lleva a la pregunta: ¿por qué se conservó la carta? ¿Por qué razón habrían de guardarla? ¿Por qué razón habrían de copiarla, preservarla? ¿Por qué razón Filemón llegó a ser parte de la compilación de cartas que Pablo escribió? Teniendo en cuenta todo lo que le he dicho, ¿verdad? Que ahí no hay nada, no hay enseñanza, no hay doctrina, nada. Entonces, ¿por qué se conservó? Es un misterio. O sea, saber realmente por qué se conservó, quizás no lo vamos a saber. Sin embargo, hermanos, hay una propuesta que hace mucho sentido, no hay manera de demostrarla, pero que sí nos proporciona una respuesta a esta pregunta de que por qué sí se conservó Filemón. Y como le digo, probablemente Pablo escribió otras cartas personales, pero que no se preservaron porque eran así como esta, personal. Tal vez no pedía un favor Pablo como lo está haciendo acá. No tenía una enseñanza para la iglesia, no tenía doctrina, nada. Y la respuesta, hermanos, que como le digo, es una posibilidad, es que la vez anterior yo le mencioné que en verdad Onésimo era un esclavo que pertenecía a Filemón. Pero Onésimo no era un esclavo para acarrear leña, o para acarrear agua, o para cuidar ganado, o para limpiar la casa. Onésimo era un esclavo, pero que tenía mucho conocimiento. Prueba de eso lo mencionamos en la introducción, y es de que Onésimo sabía el derecho romano, y él sabía que había ese recurso que se llamaba en latín, ¿verdad? Pero en español sería el amigo del amo, que podía mediar en una situación como en la que él se encontraba. Y por eso es que él va hasta Éfeso, donde Pablo estaba detenido. Estaba preso, pero con bastantes libertades por el hecho de que él era un ciudadano romano, y esto le permitía, entre otras cosas, recibir visitas. Así es como Onésimo puede llegar y visitarlo. Entonces Onésimo llega y le pide a Pablo que él sea el amigo del amo que interceda. Entonces, eso habla de que Onésimo era un conocedor del derecho romano. Pero además de eso, vemos o podemos pensar en que Onésimo
era alguien que tenía mucha cultura. Y por esa razón, hermanos, y el hecho de que se haya preservado la carta a Filemón, según algunos, indicaría que probablemente fue Onésimo el hombre que hizo la compilación de las cartas de Pablo. Porque lo que encontramos en otras cartas de Pablo es que Onésimo se convierte en un ayudante de Pablo. Aquí en esta carta, Pablo le está pidiendo el favor a Filemón que reciba a Onésimo. Y Pablo le dice, él es tan bueno, él es tan útil, que yo quería quedármelo conmigo. Pero no quería hacer eso Filemón tan feo de que, mira, fíjate que me gusta esto que es tuyo, ¿por qué no me lo regalas? Pero yo ya lo tengo, ¿verdad? Entonces el dueño puede decir, bueno, ni modo, pues si ya se lo quedó, que le quede, ¿verdad? Para que no se diera esa situación incómoda, dice, yo te lo envío de regreso. Y volviendo, es tuyo, te pertenece. En otro tiempo te fue inútil, pero ahora para ti y para mí será útil. Y si tú me lo quieres enviar, pues eso ya será cosa tuya. Eso es lo que él pide en la carta. Pero por las otras cartas que Pablo escribió, vemos de que Onésimo le concedió el deseo y le envió, Filemón le concedió el deseo y le envió a Onésimo. Onésimo se convirtió en un ayudante de Pablo. Pero cuando Pablo decía que Onésimo era útil, no era útil para jalar leña o acarrear agua. O sea, era útil en tareas más especializadas, más administrativas del ministerio de Pablo. Y esto es lo que lleva a pensar que él comenzó a compilar y a compilar copias de las cartas de Pablo. Esto se conecta con otro dato, y es que a finales del primer siglo hubo un escritor cristiano de los llamados padres apostólicos que se llamaba Ignacio. Ignacio escribe una carta a los Efesios, así se llama, la carta de Ignacio a los Efesios. Y dentro de esa carta, Ignacio saluda a Onésimo y dice que es el obispo de la iglesia en Éfeso. Para el momento en que Ignacio escribió esa carta, los especialistas consideran de que Onésimo andaba alrededor de los 70 años de edad. Es decir, que Pablo ya había muerto. Ya las cartas que Pablo iba a escribir ya estaban escritas. Ahora, lo que no hay manera de comprobar es de que ese Onésimo que menciona Ignacio en su carta a los Efesios sea el mismo Onésimo del cual Pablo está hablando aquí. Pero llama la atención, ¿no? Y si así fuera, y Onésimo a la muerte de Pablo llegó a convertirse en uno de los pastores de la iglesia en Éfeso, estamos hablando ya después de la deportación, después de la destrucción de Jerusalén, cuando todos los creyentes, siguiendo las instrucciones de Jesús, habían salido de lo que fue la tierra de Israel y habían migrado hacia Asia Menor, donde la principal ciudad era Éfeso, porque allá había guerra. 6 años duró la guerra, que se conoce como la primera guerra judío-romana, porque habría una segunda. Entonces, probablemente Onésimo, como muchos otros, también migró hacia Éfeso, y por estas capacidades y talentos que él tenía, y por haber sido un colaborador de Pablo,
O sea, todo, hermano, encaja como para pensar, o sea, la fecha, la edad que él podría haber tenido, de que probablemente él haya sido el que se convirtió en ese obispo que mencioné, Ignacio. Entonces, si realmente fue Onésimo el que compiló las cartas de Pablo, eso explicaría por qué tenemos Filemón, que aunque no tiene una base doctrinal, no tiene enseñanzas propiamente dichas, sin embargo para Onésimo significaba muchísimo, porque era esa mediación de Pablo a través de esa carta. Y recuerde lo que dijimos en la introducción, que esta carta Pablo le envió por el mismo Onésimo a Filemón. Entonces nada le costaba a Onésimo, con todas las capacidades que él tenía, hacer una copia de la carta y conservarla, lo cual pudo haberla hecho después de entregársela a Filemón, de ser leída a la congregación como Pablo pedía. Probablemente haya sido Onésimo quien la leyó, porque él tenía las capacidades para hacerla. Entonces, era una carta que para él significaba mucho, y eso explicaría por qué la conservó al lado de cartas como las escritas a los Corintios, a los Gálatas, a los Romanos, a los Filipenses. En medio de todas estas cartas auténticas de Pablo, Onésimo conserva la carta a Filemón, y así es como la tenemos hasta el día de hoy. Onésimo lo que hizo con las cartas de Pablo fue coleccionarlas, o sea, sacar copias de todas las cartas de Pablo. Entonces se tenía lo que se llama el cuerpo de las cartas de Pablo. Pero Onésimo murió, y sucesivas generaciones de cristianos que vinieron son quienes comenzaron a unir las cartas de Pablo para poder reducir el número a 7, porque de 13 cartas auténticas de Pablo que quedaron, como recuerde que para el hebreo y en esa época los números eran muy importantes. Entonces el número 13 era un número que no les convencía, pero si podían reducir el número a 7, y obviamente no iban a reducir el número de cartas deshaciéndose de cartas, botando cartas de Pablo, claro que no, sino que lo que hicieron fue comenzar a unirlas. Y así es como en Filipenses, por ejemplo, tenemos 2 cartas de Pablo. En Romanos tenemos 2 cartas de Pablo. La primera, que es propiamente a los romanos, que va desde el capítulo 1 hasta el 15, y luego el capítulo 16, que es la carta de recomendación que fue enviada a los efesios. Y así, entonces fueron uniendo las cartas hasta llegar al número de 7, y así es como las tenemos hasta el día de hoy. Posteriormente a esas cartas auténticas de Pablo, que son 7, tal como las tenemos ahora, ya unidas, se fueron añadiendo las cartas que escribieron los discípulos de Pablo, como primera y segunda de Timoteo, Tito, Efesios, Colosenses. Con respecto a segunda de Tesalonicenses, las opiniones están divididas. O sea, la mitad de especialistas dicen que es una carta auténtica de Pablo, y la otra mitad exactamente dicen que no, que es una carta de sus discípulos. Bueno, mientras eso se dilucida, segunda de Tesalonicenses queda ahí como flotando. Entonces, esto, hermanos, que le he comunicado, no es, digamos, para que usted lo tome así como ya por cierto, ¿verdad?, de que fue Onésimo, pero es lo que daría explicación a la pregunta que nos hacíamos de que por qué una carta corta, con todas las características que hemos dicho, ¿por qué se conservó? Entonces, si fue Onésimo el compilador, entonces ahí ahora entendemos por qué. Bien, habiendo, hermanos, hecho eso, que como le digo es solo cuestión de probabilidades, no hay manera de demostrarlo, a menos que en el futuro la arqueología o las ciencias bíblicas descubran
elementos que hoy por hoy no conocemos y que puedan o negar o confirmar esto, que quedaría como una propuesta, como una idea, una propuesta de explicación. Bien, cerrando ya ese tema, hermanos, vamos ahora con el texto. Comenzamos en el versículo 4, donde Pablo dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Entonces Pablo, después de haber hecho la introducción de la carta, ahora viene con estas palabras que serían como un preludio a pedir el favor directamente. Es lo que todos hacemos, hermanos. Si usted quiere pedirle un favor a una persona, usted no llega de una vez: mire, necesito que me haga un favor. No, ¿verdad? O sea, uno llega: ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Dios le bendiga. ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo van las cosas? Y comienzan a platicar. Y ya después de un momento de plática, entonces usted viene: pues fíjese que yo he venido para molestarlo, necesito tal y tal cosa. Pero usted primero preparó, digamos, el terreno para pedir el favor. Esto es lo que Pablo está haciendo en estos versículos. Y comienza diciendo que él da gracias a Dios, porque siempre lo recuerda a él, a Filemón, en sus oraciones. Casi todas las oraciones que Pablo menciona en sus cartas, y estoy hablando de sus cartas auténticas, son acciones de gracias, no son peticiones. O sea, sí hay dentro de las cartas auténticas de Pablo algunas oraciones que son peticiones, pero estoy diciendo que la mayor parte de las oraciones que aparecen en las cartas que auténticamente Pablo escribió son acciones de gracias, como lo vemos acá. Eso es lo que está diciendo: doy gracias a mi Dios. Es una acción de gracias, porque siempre en mis oraciones me acuerdo de ti. Esto, hermano, nos enseña un aspecto importante de Pablo, y es que él sabía ser agradecido con Dios por cada cosa que se daba en la vida. Es que aquí lo que él está agradeciendo es que se acordaba de Filemón. Él no está agradeciendo que el Señor te salvó, no está agradeciendo: Filemón, gracias a Dios que te conocí. No, está agradeciendo que me acuerdo de ti en mis oraciones. Hasta de eso daba gracias Pablo, de lo que se recordaba de orar. Cuando nosotros, hermanos, desarrollamos ese espíritu de gratitud, es cuando uno comienza a valorar mejor las pequeñas cosas de la vida, que todas las tenemos, pero que no nos damos cuenta de lo que esto representa. En una ocasión, hermanos, era un retiro espiritual, y a todos los jóvenes, porque era de jóvenes que llegaron a este retiro espiritual, se les entregó $1 a cada uno en moneditas de a 10 centavos. Entonces, a cada joven le dieron 10 moneditas de 10 centavos, $1 a cada uno. Y entonces les dijeron: vaya, aprovechen bien este dinero. Estaban en un lugar de retiros, pero donde habían tiendas que se podía comprar. Ustedes vean cómo administran ese dinero, porque eso es todo lo que les vamos a dar en este día. Y eso fue temprano en la mañana. Entonces, de ahí ustedes pueden comprar su desayuno, de ahí pueden comprar su almuerzo, de ahí pueden comprar su cena con el $1. Claro, usted sabe que eso no es posible. Entonces, bueno, ahí unos no quisieron desayunar, ¿verdad? Otros se gastaron 80 centavos en el desayuno, ya solo tenían 20 para el resto del día. Otros a las 4 de la tarde ya no tenían nada, ni para comprar agua, porque ni agua había, todo tenía que ser comprado. Entonces, al caer la noche, entonces al atardecer, como a las 6, ya se reunió a todos los jóvenes y le dijo: bueno, cuenten la experiencia, cómo hicieron.
Y cada uno comenzó a decir, no, esto fue terrible, no, si yo no he comido, no, si yo tengo hambre, no, si yo solo de bobo una paleta compré. Entonces, pero todo este ejercicio que le estoy hablando, que le estoy describiendo, tenía un propósito, y era sensibilizarlos, porque eso es vivir en pobreza. O sea, el Banco Mundial, que no se complica mucho para hacer las cosas, entonces para ellos pobreza es toda aquella familia cuyo ingreso es de $1 al día. Esa es una persona pobre. Cuando la familia tiene menos de $1 de ingreso al día, eso ya es extrema pobreza, que también hay muchísima. Pero entonces note, ¿quiénes son los pobres? Los que ganan $1 al día por familia. Por familia. O sea, eso nosotros no lo podemos ni imaginar, ¿verdad? A menos de que usted haya tenido que pasar momentos en su vida de esa manera. O sea, que usted y su familia tienen $1 por día. Entonces, solo cuando la gente lo vive se da cuenta. Y hay otros tipos de ejercicios, como por ejemplo que el agua que les dan a tomar está sucia, y le dicen, es que hay 5,000 millones de seres humanos que este es el agua que beben, o sea, no tienen acceso a agua potable. Brasil, hermanos, que es un país que ahí está el Amazonas, ¿verdad? Esto es increíble, fíjese. En general, en Brasil, solo el 26% de la población, que son millones los que viven en Brasil, pero solo el 26% tiene acceso a agua de cañería en su casa. El 26%, casi la cuarta parte. Y todas las demás, el 75% casi de la población, no tiene agua de cañería. Entonces, ¿cómo hacen? Hermano, bueno, en una ocasión yo estuve platicando con un pastor allá, no me acuerdo en qué ciudad fue. Me acuerdo que era una ciudad portuaria, algo cerca de San Pablo. Y entonces él me contaba que su iglesia está en una comunidad, y en esa comunidad no hay agua, nunca ha habido. Y ese es el trabajo que la iglesia hace: ayudar a la comunidad en maneras de conseguir agua. Y ahí no se trata de ir a la alcaldía y hacer una gestión, porque no existe las tuberías, no hay provisión de agua. Bueno, entonces todos estos, hermanos, le estoy diciendo, son cosas que nosotros tenemos. Usted puede decir, mire, ahí donde yo vivo sí hay cañería, pero cuando abro la llave lo que sale es aire. O alguien puede decir, es que a mí me cae 3 veces por semana. Y cuesta vivir así, ¿verdad? Hay que ir guardando el agua, los platos hay que lavarlos con poquita agua, los hijos tienen que aprender a bañarse con un guacalito de agua para que dure, para que no se vacíe la pila. Pero sabe, yo conozco una familia que vive en Venezuela ahora mismo. Bueno, ellos son venezolanos, yo los conocí a través de las redes. Y me cuenta la hermana, porque es una señora ya con 2 hijos adolescentes, que el esposo la abandonó. Pero ella me cuenta que en el caso de ellos, ahí donde ellos viven, me dice que el agua se la echan una vez cada 3 meses. Una vez cada 3 meses. Entonces, claro, usted puede decir, mire, ahí en mi colonia cae una vez a la semana. Dichoso eres tú en relación a esta gente que cada 3 meses se la echan un día. Y el agua es tan preciada que ellos no utilizan dinero, porque el bolívar, que así se llama la moneda de Venezuela, está súper devaluada. O sea, no vale nada. Hay una inflación terrible. Entonces la gente paga con agua. Y esta hermana de la cual le hablo, fíjese, ella es una graduada universitaria. Ella fue gerente en una empresa que era una cadena
de almacenes, ella era la gerente. Entonces vino esta crisis que hoy está viviendo Venezuela. Entonces, ¿sabe de qué trabaja ella ahora? De chapodar terrenos. De ir a chapodar terreno, y cuando termina de chapodar, la gente le paga, digamos, con un tarrito así de agua. Ese es el pago. El agua. Entonces, todo esto, hermanos, que le estoy contando, ya no voy a contar más porque se me va a ir ahí el tiempo. Pero entonces, ¿somos tan agradecidos como deberíamos serlo? ¿Será necesario que uno tenga que verse en situaciones como las que vive esta gente, o la que vive los pobres, o los que viven en extrema pobreza, para que nosotros aprendamos a valorar lo que es contar? Si usted dice, es que mire, a mí el mínimo me pagan. Bueno, pero si te pagan el mínimo, esto significa que estás ganando más o menos alrededor de $10 al día, que es una tontera, ¿verdad? Pero ¿y si fuera uno? ¿Y si fuera menos de uno, como la mayor parte de la humanidad? Entonces Pablo era eso, que él sabía agradecer, incluso porque, fíjate, Filemón, que yo estaba orando y me acordé de ti. Gracias, Señor, porque me acordé de Filemón. O sea, eso es lo que él está agradeciendo. Entonces, si él agradecía porque se acordaba de un hermano en su momento de oración, ¿de cuánto Pablo no estaba agradecido por el agua, por el alimento, por el pan, por la conversión de una persona? O sea, cosas, hermanos, que nosotros las naturalizamos, las vemos normales, porque las tenemos. Estamos acostumbrados de que aunque sea el sábado, pero el agua va a caer, y aunque sea a las 2 de la mañana, pero cae. Vaya. Pero y aquellos que tienen que esperar, hermanos, abril, que es el próximo mes que les van a echar el agua, y mientras tanto, ¿qué hago todos estos meses? Cosa tuya. Cada quien vea cómo se las arregla. Y toda la ciudad está así. Entonces, tenemos que aprender a ser agradecidos por la tortilla, por el queso, por el huevo que se tiene para comer, por el tomate que hoy está caro, ¿verdad? Sí. Pero si todavía puede comprar uno. La cebolla está carísima. Entonces, pero si todavía puede ponerle cebolla a los huevitos o al arroz, hay que darle gracias a Dios. Y cuando uno aprende a ser agradecido con cada una de estas cosas, ahí es donde, hermano, bueno, lo que dice la carta de Timoteo, ¿verdad? Que uno puede vivir en contentamiento, contentos con lo que tenemos, porque nada trajimos a este mundo, nada nos llevaremos. Entonces, si nada trajimos, digamos, lo que usted tiene puesto en este momento, su ropa, sus zapatos, eso ya es ganancia, porque nada trajimos a este mundo. Y ahí que solo le estoy mencionando lo que lleva puesto. Y si uno comenzara a hacer la lista de todo lo que Dios nos da, que no le estoy diciendo que tenga 4 vehículos, 10 casas, ¿verdad? No. Pero lo que en sí es, si tiene, aunque sea, hermanos, una hamaca donde dormir, eso usted no lo tenía cuando nació. Nada trajimos. Entonces, gratitud a Dios nos hace tener contentamiento. Y luego dice en el versículo 5: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Filemón tenía 2 cualidades. Una era fe, y dice que la fe era hacia el Señor Jesús, y el amor, dice, es para con todos los santos. Entonces, esos 2 elementos, hermanos, son esenciales en la vida cristiana. La fe, porque es la que nos relaciona con Dios, es por la fe, por la confianza que tenemos en Él, que tenemos comunión con Dios. Pero lo que nos relaciona con los seres humanos es el amor.
Entonces, si yo tengo fe y tengo amor, eso es suficiente para ser un cristiano, para llevar una vida reconciliada con Dios y con el prójimo. La mención que Pablo le hace a Filemón de que él tiene amor para todos los santos es ya, hermanos, ir preparando el terreno para el favor que le va a pedir. Porque más adelante vamos a ver que Pablo le dice: mira, como yo fui quien te llevé el evangelio, yo en la fe, yo soy tu papá. Entonces, como tu papá espiritual, yo te puedo ordenar lo que debes hacer, pero no te lo voy a ordenar. Más bien te lo voy a pedir que lo hagas por amor. No lo hagas porque yo te lo pido, no lo hagas porque yo te lo ordeno, porque no te lo estoy ordenando. No lo hagas porque soy quien te llevó al conocimiento de Jesús. Hazlo por amor a Él, por amor al Señor. De cómo le va a pedir un favor de amor, Él ya está enfatizando que Él tiene amor por todos los santos. La vida cristiana no está completa si solo se tiene uno de los dos elementos. Usted puede tener mucha fe en el Señor y usted puede decir: es que yo amo a mi Señor, yo amo a mi colocho, es que para mí Dios es lo primero en la vida. Pero si no tiene buenas relaciones con los hermanos, hay gente a la que no le hablas, hay gente a la que no saludas, hay gente que cuando ves que viene por ahí te desvías, te vas del otro lado, entras por otra puerta mejor. Entonces, eso no es una vida cristiana equilibrada. Los dos elementos tienen que completarse. Por eso es que muchos han dicho que la cruz es un símbolo del cristianismo, porque tiene un madero vertical que habla de nuestra relación con Dios y uno horizontal que habla de nuestra relación con el prójimo. Solo cuando tenemos los dos elementos es cuando podemos tener un auténtico cristianismo. Y eso es lo que tenía Filemón, porque Pablo dice: tu fe hacia el Señor Jesús y el amor para con todos los santos. Luego en el versículo 6 dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Este es el versículo más difícil de la carta, hermanos, de poder entender qué es lo que Pablo quiere decir ahí. Se complica porque ocurre que la palabra que acá Casiodoro de Reina tradujo como participación, en el griego es la palabra koinonía. Y usted sabe que koinonía primariamente lo que significa es comunión, fraternidad, unión. Entonces, si está hablando de koinonía, fíjese, lo que Pablo escribe es esto: para que la koinonía de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? Está difícil, ¿verdad? Traducir koinonía como participación es valedero, porque participación es una acepción secundaria de la palabra koinonía. Es decir, es valedera, aunque no es la manera más usual de traducirla. Pero a Casiodoro de Reina, que él era un genio no solo del griego y del hebreo, sino que también del español, le pareció, según su criterio de lingüista, que esta era la mejor manera de traducirlo como participación. Y como le digo, la palabra da paso a utilizar esa acepción de la palabra. Entonces, si la tomamos así, como participación, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla que la participación de la fe de Filemón sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús? Bueno, vayamos, hermanos, de lo más fácil a lo complejo. Comencemos de atrás para adelante para ir de lo fácil a lo complejo. Entonces, si vamos al final del versículo, Pablo está hablando ahí de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Cristo Jesús ha venido para colocar en nosotros un bien.
Y Pablo está hablando de todo el bien que Cristo colocó en nosotros. ¿Qué es ese bien? ¿Cuál es el bien que Cristo Jesús vino a colocar en nosotros? Cuando uno piensa en todo lo bueno que Cristo Jesús ha traído a nuestra vida, podríamos mencionar muchas cosas. Usted podrá decir así rapidito, ¿verdad? Salvación. Y claro, Él nos ha salvado de la condenación. Pero salvación es un término mucho más amplio, porque no solo nos salvó de la condenación, también nos salvó del pecado, que es una cosa diferente, que es el dominio del pecado. Nos ha salvado de este mundo, de la corriente de este mundo. Nos ha salvado de el lazo de Satanás. Nos ha salvado de la ceguera que teníamos. Nos ha salvado del velo que tapaba nuestro rostro y nos impedía poder reconocer al Hijo de Dios. Nos salvó de la maldición de la ley. Fíjese, ahí le estoy mencionando solo de que nos ha salvado. Nos salvó de la enfermedad, nos salvó de la culpa, nos salvó, hermanos, de el odio. Bueno, la guía anterior, hermanos, del trimestre con que finalizamos el año pasado, eso era el tema. O sea, los 13 temas eran un aspecto de la salvación. Entonces solo ahí usted tiene una lista de 13 diferentes formas como se puede entender la salvación que el Señor nos da. Pero ahí solo estamos hablando de salvación, que es parte del bien que Cristo Jesús ha venido a traer a nosotros. Pero ¿qué más ha venido a traer el Señor Jesús a nosotros? Pues ha traído justificación, ha traído redención, ha traído la morada del Espíritu, nos ha traído nuevo nacimiento, nos ha traído limpieza, nos ha traído iluminación, nos ha traído su palabra, nos ha traído el bautismo del Espíritu, nos trajo el bautismo en un cuerpo, nos trajo los dones del Espíritu. Entonces son tantos los bienes, o podríamos decir los elementos que forman el bien que Cristo trajo a cada creyente. Es, hermanos, para pasar hablando muchos días, ¿no? Es muy rico. Pero Pablo está hablando de todo el bien que está en nosotros. Vaya, pero ¿qué pasa con todo este bien? Seguimos de atrás para adelante y dice: en el conocimiento de todo el bien. Entonces, todo ese bien, no todas las personas lo conocen. Es más, yo le digo que ni todos los evangélicos conocen todo el bien que el Señor ha venido a significar para ellos. No lo conocen. Estamos hablando de creyentes evangélicos. Ya no se diga la demás gente. Entonces, de lo que está hablando Pablo es de que todo ese bien que está en nosotros por Cristo Jesús, dice, hay que conocerlo. Pero ¿cómo se da a conocer? ¿Explicándolo? ¿Con una pizarra o con una pantalla? No, dice, y ahí viene la expresión inicial, ¿verdad? La participación de tu fe. O sea, el hecho de que tú seas partícipe de la fe es lo que puede revelar el conocimiento de todo ese bien que los creyentes tienen en Cristo Jesús. Entonces note, la fe que el creyente tiene, en este caso Onésimo, era una fe, una participación en la fe, o una coinonía en la fe, que dice Pablo, es eficaz. Eficaz, hermano, es algo que es eficiente, que logra su propósito. Cuando uno dice, mire, este medicamento es eficaz, significa que funciona muy bien,
Entonces, la participación de la fe de Filemón era eficaz para que todos conocieran todo el bien que tenemos en Cristo Jesús. ¿Y cómo era que Filemón lo daba a conocer todo ese bien? ¿Enseñándolo, predicándolo? No, dice que por su participación en la fe, por el hecho de ser un creyente o de tener coinonía con la fe. Es decir, la vida de él como creyente, el hecho de ser creyente, tal era la vida y el modelo, por decirlo así, de Filemón, que esa fe, ese creer de él era eficiente para que cualquiera entendiera todo el bien que podemos tener en Cristo Jesús. Entonces, aquí el punto es, ¿qué es lo que refleja el hecho de que usted, por ejemplo, participe de la fe? Porque si usted ha recibido a Jesús como Salvador, entonces usted participa de la fe. Pero el punto es su vida, ¿qué es lo que está reflejando? ¿Qué es lo que está enseñando? Usted sabe que hay personas que tienen una participación en la fe, pero no están dando el mejor modelaje de todo el bien que tenemos en Cristo Jesús. Y es cuando el incrédulo, por ejemplo, dice: ah, no, si para ser como la fulana que ahí pasa metida en la iglesia, mejor me quedo así. Me acuerdo hace muchas décadas que alguien dijo: mire, yo sé que yo soy diablo, me dice, pero yo sé que el Señor me va a recibir más a mí que a esa fulana que va a la iglesia, porque esa mujer es terrible, dice. Entonces, de esa mujer de quien él estaba hablando, ¿qué conocimiento podemos tener de todo el bien que Cristo da si lleva ese tipo de modelaje? Es decir, nuestra vida debe ser de tal manera que la gente diga: yo quiero tener lo que esta persona tiene, yo quiero tener lo que este hombre tiene, yo quiero tener lo que esta mujer tiene. O sea, ¿a dónde? Mire, ¿dónde están dando? ¿Dónde están vendiendo eso que usted tiene? Y usted puede decir: mire, pues no se vende, es tan caro y es tan grande que el Señor lo da por su gracia. Pero venga conmigo, le voy a enseñar. Eso, hermanos, es como predicar sin palabras, es enseñar sin abrir la boca. Es la sola participación de la fe. Es decir, el testimonio de Filemón, su vida era eficaz para dar a conocer todo el bien que una persona puede tener en Cristo Jesús. Entonces, la gente decía: si ser creyente es ser como Filemón, ¿a dónde queda esa iglesia? ¿Cuándo puedo yo recibir a Jesús? Eso es lo que pasaba. Eso es de lo que Pablo está hablando. Y luego termina con el versículo 7, cuando dice: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Entonces, no solo era esa vida de Filemón, sino que el gran amor que él tenía para con los hermanos. Tanto amaba Filemón que Pablo le dice: tú nos produces un gran gozo y una gran consolación por el amor que tú nos tienes. Eso ha confortado todos los corazones de los santos. Entonces, hay personas que son así, ¿verdad? Que desbordan tanto amor, que confortan a las personas. Es que el amor conforta a cualquiera, hermano. La persona que se siente amada, atendida, escuchada, la persona que sabe que los demás tienen un interés en cuidarlo, en saber cómo está, en cómo ayudarlo, en cómo confortarlo, o sea, esa persona se va a sentir bien. Y eso es lo que Pablo está diciendo: nos produces un gran gozo, una gran consolación, Filemón, por el tremendo amor que tú tienes. Filemón amaba tanto que Pablo se sentía en esa confianza de decirle: mira,
voy a llegar a visitarlo. Ay, por favor, me preparas hospedaje. Así de fresco. Hermano, fíjese que voy a llegar por ahí por su casa y me preparo una habitación y me da de comer por 2 meses, que más o menos esas eran las visitas de Pablo. Entonces, yo para decirle algo así, yo sé que tengo que estar muy seguro de que usted no va a salir, bueno, y esta sinvergüenza, que vaya a ver dónde se mete. La persona tiene que amar demasiado para decir sí, con gusto. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, para que la participación de nuestra fe, que el hecho de que seamos creyentes también sea eficaz para dar a conocer todo el bien que Cristo puede hacer en el ser humano, y además para tener un amor hacia todos, de tal forma que los corazones sean confortados. Amén. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Y antes de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador, pero ahora usted ha escuchado la palabra de Dios, y habiéndole escuchado, yo quiero invitarle para que hoy pueda recibir al Hijo de Dios. Si hay alguna persona, algún amigo o amiga que ha oído hoy y quiere creer en Jesús, por favor, ahí en el lugar donde está, levante su mano en señal de que usted quiere recibir a Jesús. Con toda confianza, levante su mano y vamos a orar por usted. ¿Hay algún amigo, alguna amiga que hoy quiere recibir a Jesús? Es el momento para venir. Venga, reciba al Señor. ¿Hay alguien que lo hace? Puede levantar su mano. Queremos orar por usted. Eso es todo. Orar por usted. Por eso es que le pido que levante su mano, porque queremos saber si hay personas que desean recibir esta oración. ¿Hay alguien que lo hace? También quiero invitar si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor, pero hoy necesita reconciliarse. Venga a reconciliarse. Levante su mano también para que oremos por usted. ¿Hay alguna persona que hoy necesita reconciliarse? Levante su mano y venga, queremos orar por usted. Voy a terminar la invitación, hago la última llamada y oramos. ¿Hay alguien que necesita recibir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse? Levante su mano y aproveche esta última llamada. Señor, te damos las gracias porque tú eres un Dios de bondad y a través de tu palabra nos enseñas cómo nuestra vida puede ser útil para muchos más, tan solo por la manera como somos, como actuamos, por nuestra participación en la fe. Y por eso, Padre, bendice a cada hermano, cada hermana que hoy hemos creído. Ayúdanos a tener una fe firme y completa en ti y un amor para con todos los santos. Que nuestro amor sea de tal magnitud que pueda confortar los corazones. Que así sea, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.